Ok. Estamos ahora en vivo. Vamos a, como siempre, hacemos dar un minutito para que se vayan conectando y para compartirlo en nuestras páginas personales. Sí, ahí estamos. ¿Qué hice? Ok, bueno, estamos esperando aquí que se conecten. Justin, ¿y tu mate? Bueno, hoy siento un poco mal, la verdad, del estómago, así que estoy tomando un té digestivo. Vamos a ver si me desmayo en medio de esta conversación. No se preocupen, solo llamen por favor a la policía y después me buscan. Vamos a ver cómo va. Pero si hace mucho calor, te puedes tomar un tereré. Ah, bueno, esa es una buena opción. Creo que es por un rol de canela que comí esta mañana que me cayó mal. Así que... Yo extraño, lo que extraño de Perú son los picarones. Sí. Los picarones. Son Nunca los como probé. dona callejero frito en aceite de quién sabe Sí. hace cuánto tiempo. Sí. Está muy rico. Sí. Picarones y buñuelos. Súper rico. Bueno, saludamos a todos los que se están conectando por ahí. Vamos a dar un par de minutitos más para que se terminen de conectar. Mientras vaya trayendo libreta, cuaderno, Biblia, para que apunte, café, muy importante, snack, lo que quiera, ¿no? Para que disfrute con nosotros de este conversatorio que vamos a empezar muy pronto. Saludos a Bolivia, a México, Honduras, a todos los que nos están conectando ahí, Venezuela. Argentina también, ¿qué pasa? Argentina, obviamente. Obviamente sí. A Nashville. Muy importante. ¿Tú sí tienes tu mate, Jonathan? No, tengo té. ¿Sí te gusta el mate? O bueno, Sí, no, me es a lo mejor es una pregunta muy comprometedora aquí en vivo, ¿no? No, me encanta. Pero me encanta tomarlo con otras personas y la cuarentena no me deja. Sí, es Claro. complicado. Claro, claro. Bueno, se están aquí uniendo más personas. Estamos aquí esperándolos. Saludos ahí a los estudiantes de Baxter que están ahí conectándose. Y en medio de sus exámenes finales, creo, ¿no? Creo que están sí, ¿verdad? Están dando en exámenes. Así que... Suerte y recuerde que Suerte, copiar es suerte. pecado. Sí. Que diga la Que, verdad, dice Alex. que diga la verdad, dice, que diga la verdad si le El gusta el mate. mate. Venía en casa después de la cuarentena, te comparto un mate.
A ver, pero diga la verdad, Jonathan, ¿cuáles empanadas te gustan más, las de Córdoba o las de Buenos Aires? A ver, aquí en vivo. No, no es cierto, no tienes que responder eso. Me gustan las salteñas y las tucumanas, así no ofendo a nadie, ni Ah, de bueno, Córdoba ni de Buenos Aires. inteligente respuesta. Bueno, si quieres, Jonathan, somos Sí, todos tuyos. buenísimo. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro conversatorio hoy. Tenemos el placer de estar con nuestro amigo Greg, que fue misionero en el Perú, 6 años y medio. Le voy a invitar a Greg para que nos cuente un poco más de vos, de tu vida, de tus estudios y cuáles son tus pasiones en cuanto a la teología y la iglesia. Bueno, gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Bueno, soy un graduado de Harding y de Harding Graduate School of Religion. Bueno, cuando me gradué, ahora es Harding School of Theology. Y de ahí salimos al Perú y vivimos mi esposa y yo y llegamos con mi hija de 18 meses a la ciudad de Arequipa, en el sur. Entonces, mis otros 2 hijos se nacieron ahí, son characatos y pasamos unos años muy especiales ahí en Arequipa, trabajando holísticamente, lo llamamos evangelismo holístico, en el sentido de que compartíamos el evangelio, estudiamos la Biblia, iniciamos iglesias en casas y a la vez trabajamos en el desarrollo social, buscando cómo servir a través de proyectos de ese tipo a nuestros vecinos más necesitados. Entonces, era todo un trabajo muy intenso y tenemos familia peruana ahí ahora. Ojalá algunos de ellos nos ah, acompañen hoy día, pero después de esos 6 años más o menos, ya empecé a buscar qué hacer con mi llamado a la educación teológica. Sentía esa necesidad de buscar un camino hacia una, una vocación en la teología. Entonces, postulándome en varios programas, terminé en Fuller, en el sur de California, haciendo un doctorado de teología en sí, teología sistemática, pero es relevante notar que me gustó más el programa de Fuller porque permitían a un estudio interdisciplinario. Entonces ellos me permitieron estudiar un poco también en la escuela de estudios interculturales, es decir, misiología, y también mi interés era y es en la hermenéutica bíblica. Entonces estoy entre 3 disciplinas realmente, en la teología en sí, pero entre los estudios bíblicos y los estudios misiológicos. Y por tanto, mi disertación que estoy trabajando estos días trata lo que se llama la hermenéutica misional. Y ese es hablando de pasiones e intereses, ese es mi enfoque todos los días que voy investigando y escribiendo en el tema. Qué bueno. Uno de los proyectos interesantes que dejaron en el Perú creo que se llama Bibliotecas Vivas. ¿Puede Sí, ser? ¿Cómo es sí. eso? Iniciamos lo que se llama en español ACDU, la Asociación Cristiana de Desarrollo Urbano, y con eso trabajamos varios proyectos, algunos fallaron completamente, ¿no? Como es el proceso de aprender en la misión. Algunos sí sirvieron por un tiempo y funcionaban bien, pero llegaron a su conclusión. El programa principal que continúa
hoy en día es la de Bibliotecas Vivas, y es un programa de, bueno, empezó como una iniciativa para instalar bibliotecas comunales. Entonces entramos en varias comunidades buscando un sitio para instalar, para que tengan acceso los niños a los libros, porque la mayoría de las escuelas nacionales no tienen bibliotecas. Los libros no existen en el ámbito de los estudios de los niños. Entonces buscamos hacer eso, pero eventualmente se evolucionó. Y ahora el enfoque, y ya instalamos bibliotecas en las escuelas nacionales y las privadas que quieren participar. Creo que tenemos 6 o 7 este año que están escuelas que están involucradas, ¿no? Pero el enfoque realmente no es la instalación de las bibliotecas, sino el entrenamiento de los profesores en las técnicas y la metodología de enseñar la lectura, ¿no? Cómo usar la biblioteca, porque encontramos después de instalar varias que no sabían qué hacer con los libros. Entonces tenemos un equipo peruano de lo primero que están ahí trabajando, enseñando y acompañando a los profesores en estas escuelas peruanas. Qué lindo, che. No, sí, he podido visitar un poco Arequipa y conocer a algunos de los hermanos trabajando en ese proyecto y la verdad es que ha sido muy lindo para el reino de Dios, esa interacción entre iglesias y trabajo comunitario. Es Sí, muy, ha muy sido una admirable. bendición tremenda. Totalmente. Hace poco Greg publicó un libro con otros 2 eruditos más, si no me equivoco, y Justin nos va a hablar un poco del libro que él lo tiene ahí con él. Sí, bueno, en cualquier momento sería un buen momento para conversar con Greg acerca de, bueno, varios temas, pero sobre todo estamos en un buen momento ahora porque creo que hace 2 semanas, ¿no? O un poco menos de 2 semanas, salió a la venta este libro que se llama, no sé si lo pueden ver ahí bien, El discipulado en comunidad, una visión teológica para el futuro. Y se escribió en colaboración con 2 profesores que, bueno, por casualidad también son profesores que varios de nosotros hemos tenido, Mark Powell y John Mark Hicks. Así que para mí es como sentarme con ellos para conversar de temas que ya hemos conversado un poco, tanto en la aula académica como bueno, nos conocimos, Greg y yo, en Arequipa. Así que para mí es una bendición poder tocar este tema. Y también quería mencionar que parece que estamos teniendo como una competencia de libros de los estantes que tenemos porque todos tenemos un trasfondo y yo voy perdiendo. No sé qué voy a hacer para cambiar la cámara para que vean todos los libros que tengo, pero por ahora voy perdiendo en esa competencia. Pero este libro para mí, bueno, para ser honesto, como salió hace 2 semanas, todavía no lo he terminado completamente, pero voy por la mitad. Pero está dando como una visión teológica de quiénes somos como, como miembros del movimiento de restauración, lo cual, si no estás familiarizado con ese movimiento, está bien, porque también es un libro que habla acerca de una crisis de identidad que muchas personas están teniendo hoy día en cuanto a la conexión que ellos tienen y que sus iglesias tienen con las raíces teológicas de su tradición o de su denominación, con el estado actual de sus iglesias ahora y hacia dónde vamos como cristianos, como discípulos, en un mundo de tantas divisiones y cuando muchos están tratando de disasociarse de la denominación en la que se encuentran formalmente. Hace un año, casi, bueno, hace sí un año y un par de semanas estaba enseñando en Cochabamba, Bolivia, y varias personas que participaban en distintas denominaciones, no quiero nombrarles, pero denominaciones que no son de la Iglesia de Cristo,
se me acercaron y me estaban preguntando acerca de cómo pueden desconectarse de su denominación para ser simplemente una iglesia de Jesús, de Dios, y no sabían cómo se hacía. Y bueno, yo tampoco lo sabía porque nunca he sido parte de una denominación formal de ese tipo, donde tenés como una estructura jerárquica y donde tienen que participar formalmente en una asociación. Pero parece que es una pregunta que muchos están haciendo, ¿no? Así que vamos a hablar un poco de ese tema. Y para dar como un punto de partida para esta conversación, queremos enfocarnos un poco en ese título. Vamos a hablar del futuro de las iglesias evangélicas, la Iglesia de Cristo, pero vamos a enfocarnos en ese título para empezar, el discipulado en comunidad. Greg, ¿nos puedes dar como unas definiciones básicas acerca de cuando hablamos del discipulado? Porque para muchas personas el discipulado trae varias imágenes a la mente. Así que, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del discipulado? Empezamos por ahí y después, ¿por qué el discipulado en comunidad? Muy bien. Para mí el discipulado es básicamente, o en el sentido más básico, ser un estudiante del Jesús de los evangelios. Por tanto, ser un discipulado es ser un miembro de la comunidad de los estudiantes de Jesús. Pues no hay discipulado sin comunidad. Ahora voy a decir más después sobre la naturaleza de comunidad en el título y en la obra en sí. Pero somos compañeros compañeros en el camino con Jesús. Y de esta identidad básica, para mí se genera todo lo demás que debemos decir sobre el discipulado. Y un punto principal es que ser un estudiante del Jesús de los evangelios es un compromiso intencionado, es un aprendizaje. Uno no es un discipulado por ser un convertido o un bautizado o un nombre en la lista de membresía de una congregación. Muchos se convierten en miembros de la iglesia o en salvos. Desafortunadamente, el evangelio se reduce entonces a la noticia que uno puede ser salvo. Fíjense en la diferencia entre recibir la salvación y aceptar el llamado a una vida de aprendizaje. Uno te hace un salvo, el otro te hace un discipulado. Y por eso es tan importante enfatizar que la fe, cuando se vuelve nada más el mecanismo para recibir el estado de salvo, ya no es la fe que nos induce a confiar en Jesús como el maestro de la vida verdadera. Esta fe, la misma fe que lleva a Jesús a la cruz y a la resurrección, resulta en una deliberación, una decisión de seguir el camino de Jesús activamente. Es un estilo de vida. Así que la pregunta que me mandaron ustedes, ¿cuál es el papel del discipulado en las comunidades de fe? Depende completamente de la fe contemplada, ¿no? Hay muchas comunidades de fe pasiva, la fe de salvos y miembros. El discipulado no juega un papel en tales comunidades, pero en la comunidad que sigue al maestro deliberadamente, para mí el discipulado es la esencia de la vida en común. Y esta vida en comunidad es el aprendizaje compartido. Y la fe es la confianza en Jesús necesaria para reorganizar toda la vida según el reino de Dios que Jesús proclama y demuestra.
Quiero hacer una pregunta. Vamos a ir como profundizando un poco, pero parece que estás dando mucha énfasis en el hecho de que seguimos al Jesús que se encuentra o que es revelado a través de los 4 evangelios, como si fuera un contraste entre otro tipo de discipulado o otro Jesús que del cual podríamos aprender. No sé Sí, si quieres exactamente. expandir un poco eso. Sí, es que hay muchos Cristos en nuestro mundo, ¿verdad? Muchas versiones en las imaginaciones teológicas de las poblaciones en general, de las iglesias. Entonces, todos, o sea, es un punto teológico ya en esta conversación, que estamos tratando siempre de, si hablamos de ser un discípulo, eso no es abstracto. Somos discípulos de alguien. Y si es de Jesús, tenemos que empezar ya a contestar cuál Jesús, ¿no? Y por eso para mí, para el equipo misionero en Arequipa y todavía en mi vida como un mensajero del Evangelio, es tan importante estudiar el Evangelio, uno de los Evangelios de frente con los buscadores, porque la única manera de comunicar el costo del discipulado, el significado del discipulado, la naturaleza de la decisión que uno toma, es conocer al fondo quién es este Jesús. ¿Quién es Jesús? El que a quién voy a seguir, ¿no? Como discípulo. Entonces, en parte es eso, ¿no? Pero Justin, también estoy haciendo un contraste con lo que para nosotros muchas veces funciona como sustituto. No somos discipulados de Jesús, sino somos discipulados de cierta doctrina o cierta promesa de salvación, bendición, bienestar, lo que sea, ¿no? Y estamos siguiendo realmente a una idea que ni es un Jesús ni el otro, sino otra cosa que nos llama la atención, que nos anima a la fe, a la confianza de cierta forma. Muy bien. Jonathan, ¿tenías una pregunta? Parecía que sí. Sí. Ya que te gusta la hermenéutica, muchas personas cuando tienen una fe pasiva se preocupan más por el estado de la iglesia que su cercanía a Jesús o su caminar con Jesús. Y capaz las cartas de Pablo nos brindan ciertas seguridades de que estamos haciendo las cosas bien o tenemos ciertas formas o, o estamos organizados o tenemos ciertas personas llevando a cabo ciertos papeles que nos dicen que estamos en la verdad. Eh, ¿Cómo podríamos entender Pablo en el contexto de, original que también no separaban como una teología paulina de los desafíos de cómo el Evangelio interpela a las comunidades? O sea, cómo no descansamos sencillamente en las formas y perder la esencia de lo que Dios quiere. Bueno, lo primero es eh, no caer en la tendencia de sumergirnos en Pablo, en la literatura de Pablo y no en todo lo demás, ¿no? Porque Pablo es un seguidor de Jesús y todo lo que, mira, es cierto que las cartas de Pablo fueron escritos antes de los evangelios, ¿no? O de la mayoría, por lo menos, de los evangelios. Um, entonces, pero eso no nos confunde, porque lo que se escribe en el Evangelio, el testimonio sobre Jesús, en cuanto al testimonio de Jesús, es lo que Pablo está contemplando, creyendo, predicando. Entonces, él mismo está enfocado siempre en Jesús. Y cuando habla de fe en Jesús y de la fidelidad de Jesús, y esas dos cosas que
son dos lados de la misma moneda. Él está interpretando para nosotros, explicando para nosotros, contextualizando en su momento el significado de esas historias sobre Jesús. Y no hay otra opción. Y tenemos que entender y experimentar a Pablo y a los otros autores del Nuevo Testamento como misioneros, como intérpretes, como personas que están luchando de su forma con las historias que nos revelan la identidad de Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios, como el Cristo. ¿No? Bueno, entonces para completar un poco el significado del título, vamos a conectar qué es el discipulado con por qué es el discipulado en comunidad. Sí. Y algo que me gusta del libro, bueno, hasta el punto en el que he llegado, ¿no? Es que habla de cómo el discipulado existe en por lo menos 3 comunidades principales. ¿Puedes expandir un poco ese concepto? Sí, entonces, 3 comunidades. La primera es la Trinidad, la comunidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y el discipulado, cuando Pablo habla de nuestro estado, nuestra vida en Cristo, ya está hablando de lo que Juan también comenta, por ejemplo, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, esta relación tan compleja y difícil de entender entre Padre, Hijo, Espíritu y creyente, iglesia. Entonces estamos viviendo y siguiendo y estudiando como estudiantes de Jesús dentro de esta relación trina. Luego, dentro de la comunidad de la iglesia, la comunidad de la familia que Jesús ha constituido. Y tercero, dentro de la comunidad que se puede decir el vecindario, ¿no? Dentro de nuestra comunidad de relaciones más externas a la iglesia, ¿verdad? La teología como una práctica del discipulado tiene estos círculos concéntricos como contexto que genera para nosotros la reflexión teológica. Juan, no sé si querés compartirnos un poco acerca de cuando se habla del discipulado en América Latina, como cuáles son algunos conceptos que a veces tenemos que pueden ser o distintos a esto de lo que Greg nos está explicando, o pueden tener también algunos puntos en común con esta explicación del discipulado. Sí, bueno, voy a responder en forma de pregunta a Greg. Pero hablando... Como Jesús, hermano, como Jesús. Como Jesús, exacto. Pregunta retórica. Pensando en quizá una cosmovisión latinoamericana del ministerio, del discipulado y de la fe, que ustedes 3 conocen también muy bien. Quiero, ahorita que empezabas y que hablabas un poco de ti, decías, estaba en Perú y sentí el llamado al ministerio, a este ministerio. Entonces dice uno, ¿cuál ministerio? Bueno, al ministerio de estudiar. Fui a Fuller, hice mi doctorado en una combinación entre hermenéutica bíblica, misiología, etc. Quizá en América Latina, en una perspectiva tradicional, ¿verdad? Lucharíamos con ver esa parte como un ministerio real, ¿verdad? Entonces, diríamos, Greg no se fue de un ministerio a otro, él dejó el ministerio para irse a estudiar, ¿verdad? Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando entramos aquí a Harding, nos dieron un ensayo que decía el ministerio del estudio, ¿verdad? Porque
Y bueno, me gustaría que hablaras un poco de eso, Greg. En primer lugar, cómo el estudio es un ministerio que conecta con el discipulado y cómo quizá en América, en las iglesias latinas, en cualquier denominación, en cualquier grupo religioso, eso sería un desafío. Estamos hablando en generalidades, con sus siempre valiosas excepciones, ¿no? Pero en general, ¿cómo podemos acercarnos más al estudio como un ministerio serio? No sé si está muy larga la pregunta, perdón. No, 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 está bien, gracias. Mira, para mí también era muy difícil eh, creer que, que estaba entrando en un ministerio nuevo. Un trabajo, sí, claro, ¿no? Es un trabajo el estudio a ese nivel, pero es, es más natural sentir que el trabajo en el campo, con la gente, no lo diario de servir y predicar y estudiar con la gente es el ministerio. Y el estudio, especialmente por el hecho que uno entra a la academia, ¿no? Como decimos, a ese aire tan raro que respiren los académicos. Am, es fácil sentir que estamos dejando atrás algo para otra vida realmente. Y bueno, hay problemas ahí, ¿no? Hay cierta cultura que tenemos que criticar en la academia y cierta división entre la vida real de las iglesias, de las personas y las preocupaciones y las maneras de hacer el trabajo de los académicos. Sí, sí hay problemas y diferencias importantes que conversar, pero el hecho es que estoy convencido que Dios me llama al trabajo, me llama al servicio de este estudio profundo de la Biblia, de la teología, del ministerio. Am, hay varias facetas de este estudio que no es, eh, puede, pero no tiene que resultar completamente teórico, completamente abstracto, sino que tiene que ver con las mismas preocupaciones de la iglesia, que la iglesia tiene dificultades que no sabe enfrentar, tiene preguntas que no sabe contestar, ¿no? Y la academia y el estudio serio y los dones de sabiduría, de conocimiento y de enseñanza existen precisamente para eso, para servir a la iglesia, y servir es la palabra ministrar, ¿no? Servir a la iglesia a través del ejercicio de estos dones en el contexto de un estudio que ha existido por casi 2000 años, ¿no? Y eso significa que es un montón de pensamientos, ideas, errores, descubrimientos que requeriría de cualquier persona dedicación, ¿no? Am, no tiene que ser tiempo completo, pero es natural y lógico que para algunos fuera tiempo completo, ¿no? Entonces, para mí, estoy llevando preguntas, dudas, necesidades, preocupaciones del contexto del ministerio, el ministerio local, al estudio teológico, académico, estudioso, erudito, mejor dicho, am, para servir a la iglesia. Y para mí la academia existe, es la propiedad de la iglesia, es la herencia de la iglesia y existe solamente para servir la iglesia. No hay competencia y de hecho no es un ambiente aparte, sino es parte de lo que es la vida de la iglesia. En práctica hay muchos problemas que han causado divisiones, pero para mí, mi forma de entender
para qué existe el estudio y la lectura y todo esto de escribir libros, y existe para la iglesia, existe para aclarar nuestras dudas, para ayudarnos a ver qué hacemos ahora para reformar nuestras imaginaciones en un mundo que continuamente está cambiando en contextos que son recontra difíciles y que requieren conversación con las mentes más informadas y sabias que podemos encontrar. Y eso para mí es servicio. Dedicarme a eso para el bien de la iglesia es ministerio. Ok, Greg, antes de continuar, quisiera leer una pregunta que hay aquí de una persona que nos está viendo, de un hermano que nos está viendo. El hermano Daniel Nin, que es ministro en República Dominicana y que es un estudioso, que le encanta estudiar y que incluso el hermano Daniel tiene en República Dominicana un programa de licenciatura en teología, ¿verdad? Entonces él disfruta mucho de los estudios bíblicos. Y el hermano pregunta, según la experiencia de Greg, ¿cuánto entiendes que ha avanzado la iglesia latinoamericana en el tema del discipulado en sus diferentes etapas? ¿Y cuánto hemos avanzado en el discipulado en comunidad? Es decir, ¿cómo ves tú el discipulado en América Latina con sus etapas? Sí, bueno, primero quiero decir, no soy un experto en toda Latinoamérica, entonces tengo que hablar desde una experiencia muy limitada y humildemente eh, hablaría del Perú, porque conozco mejor el sur del Perú y conozco un poco México y un poco otras partes de Sudamérica. Pero en mi experiencia, hay unos asuntos muy difíciles en cuanto al discipulado en Latinoamérica. Primero es que Mm. los cristianos viven dentro de un contexto en el cual durante muchos siglos el discipulado era sinónimo de ser miembro de una fe, ¿no? Miembro de una religión. Y eso afecta nuestra cosmovisión, afecta nuestra manera de comprender qué significaría estudiar el camino de Jesús y seguir activamente el camino de Jesús. Y por tanto han salido algunos modelos no tan saludables en mi experiencia de requerir demasiado, de ser muy exigentes. Y conozco a varios creyentes evangélicos que han salido de varias iglesias porque en esos contextos el discipulado era muy legalista, muy exigente y tenían que cumplir con ciertas cosas cada semana o habían consecuencias, ¿no? Entonces, estamos en Latinoamérica, entre una membresía que es muy pasiva y una visión del discipulado que es demasiado estricto, ¿no? Que llega a ser como un legalismo. Nuestra tradición de las iglesias de Cristo ciertamente tiene un trasfondo de legalismo y eso también influye mi respuesta a la pregunta. Pero no sé realmente si en Latinoamérica podemos hablar de un discipulado muy consciente del Dios Trino, de la Trinidad, como una realidad de relaciones en la cual vivimos y movemos como comunidad. Mi experiencia de la comunidad de la iglesia ha sido muy positivo en contraste con las tendencias culturales de Norteamérica. La comunidad familiar
las relaciones, la intimidad, salió muy naturalmente en Arequipa. Aun siendo un lugar no tan cálido como otras partes de Latinoamérica. O sea, hay una parte de esa cultura andina que es más reservada, más preocupada por los motivos de las otras personas. Y a pesar de eso, es mucho más familiar y natural tener una comunión de vida compartida que en Estados Unidos. Hablando de la comunión, la comunidad con los demás, eso es bien difícil, bien difícil. Ver cómo es la relación entre los que estamos adentro y los que están afuera. Y tener realmente una relación positiva, no exclusiva, una relación de hospitalidad, no de juicio, eso todavía nos cuesta. Y estamos en rumbo, ciertamente, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, pero en los dos lugares, en mi experiencia, falta mucho. Llegar a tener una relación con esa comunidad más extensa que genera teológicamente, que enriquece el discipulado, etc. En vez de estar en una relación combativa, ¿no? O exclusiva. Jonathan creo que tiene más preguntas. Yo iba a decir que en mi poca experiencia también, o somos pasivos antes de la necesidad de ser discípulos, o creemos que apenas participando de todas las cosas de la iglesia o cumpliendo con las exigencias, ya estamos siendo formados a la imagen de Jesús. Pero hay cristianos que después de 40, 50 años, que nunca faltan a un culto, que no parecieran ser discípulos muy comprometidos con Jesús. Entonces, capaz valga la redundancia advertir que la fiel asistencia a las reuniones y a los cultos no signifique que uno realmente está caminando con Jesús. Eso es lo que querrías decir vos. Bien. Ahora, ¿cómo influye el discipulado en cómo leemos la Biblia? O sea, la hermenéutica. ¿Cómo influye ese deseo de ser discípulo a la hora de abrir la Biblia? Vamos a agarrar y decir, bueno, donde caiga hoy es la palabra de Dios para mí hoy, o vamos con otra lente, otras perspectivas hacia la palabra. Yo quisiera enfatizar 2 puntos ahí. Uno es que si el discipulado es en comunidad, y esas 3 comunidades, eso significa que vamos a leer y estudiar la Biblia primero en comunión con el Dios Trino, ¿no? Prestando atención al Espíritu Santo, viendo el texto a través de un lente cristológico y trinitariano. Y me pueden corregir, yo sé que mi castellano está bien oxidado. y en oración, en relación continua con el Dios Trino, ¿no? Bueno, luego vamos a leer en comunidad. Vamos a dejar de interpretar individualistamente, ¿no? Vamos a buscar siempre la sabiduría de otros hermanos y vamos a interpretar y leer en conversación, no solamente con la comunidad actual de un local, sino la comunidad histórica de otros lectores. Y eso es el punto. Si uno forma parte de una tradición que resiste a los comentarios bíblicos, ¿no? Que quiere leer uno mismo nada más y no quiere que
otros me digan qué significa la palabra de Dios. No necesito eso. Todo eso falta humildad. La humildad necesaria para conversar con otras personas, para preguntar simplemente, ¿qué entendiste? ¿Qué significa para ti? Y eso es lo que hace los libros para nosotros. Los libros nos dan acceso a otros compañeros en la conversación y podemos preguntar, ¿qué encontraste tú? Y no hay ninguna amenaza ahí. Es una riqueza para nosotros. Y luego, y esto es tal vez más importante para enfatizar porque no es típico en mi experiencia, la comunidad de vecinos, de compañeros en el trabajo, la comunidad más allá de la iglesia, de los que confiesan y creen en el Evangelio, también esa comunidad debe ser para nosotros un compañero en la interpretación. Debemos estar leyendo cuando sea posible, no es muy común, pero cuando sea posible, leyendo con otros que no son cristianos. En otras palabras, el evangelismo no es solamente el proceso de decirles a ellos qué significa el texto, sino leer juntos y aprender nosotros a través del evangelismo qué significa el evangelio, qué es, y nos aclara mucho ahí en la Biblia. Pero también eso significa leer con un ojo siempre en el contexto, en el ambiente, en lo que está pasando, porque Dios es activo en el mundo a nuestro alrededor. El Espíritu está moviendo más allá de la iglesia y si estamos leyendo y interpretando la Biblia mientras prestamos atención a la misión de Dios que está desarrollando a nuestro alrededor, vamos a ver cosas nuevas, vamos a entender mejor, porque Dios es activo y Dios es el que nos habla, es el sujeto del texto. Y eso significa que tenemos que aprender de lo que Dios hace activamente en el mundo. Bueno, eso en parte, eso para empezar. Rápidamente, Greg, creo que en América Latina, de nuevo, estamos hablando en generalidades y siempre hay muy valiosas excepciones, pero hemos luchado con la exclusión, con la censura. Ahorita que hablabas eso nos da mucha luz, de verdad. Hablando de la hermenéutica, a veces la palabra hermenéutica suena como muchos términos teológicos, porque bueno, el castellano a veces es un idioma de términos rimbombantes y elegantes y así, ¿no? Entonces a veces la hermenéutica suena como algo muy complicado, pero mira cómo lo has aterrizado tú. Un buen principio es leer con otros, escuchar la opinión de otros, escucharla y tratar en comunidad de interpretar. Eso es un desafío. Por ejemplo, la forma en la que yo me crié en México es maestros diciendo, él está mal, esto es lo correcto, en cualquier tema. Y yo creo que esto es una realidad en cualquier grupo religioso, ¿verdad? De nuevo, estamos hablando en generalidades. Ellos están mal, ¿verdad? Las etiquetas de la escuela, las etiquetas de diferentes escuelas, las etiquetas del norte o el sur, o el este o el oeste, las diferentes etiquetas, ellos piensan así, pero esto sí, esto es como se debe hacer. Entonces, esto nos ayuda mucho y nos anima mucho y nos desafía mucho a la necesidad de la unidad y de poder leer juntos y cómo va a haber una mejor interpretación leyendo juntos, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver con la virtud espiritual de la humildad. Lo que tenemos que aprender y recibir del Espíritu Santo es la humildad para reconocer que nuestra búsqueda no ha terminado. Y si es cierto que la teología es la fe buscando el entendimiento, ¿no? Como dijo Tomás Aquino, prestándose el concepto de Agustino. Si eso es cierto, yo creo que sí. La fe busca entendimiento. No hemos entendido todo. Y es una arrogancia increíble decir que sí o comportarnos como si fuera así.
Entonces, si estamos buscando activamente el reino de Dios, eso incluye el entendimiento de todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace en el reino de Dios. Pues estamos en proceso, estamos cambiando la mente, estamos siempre aprendiendo más sobre textos que ya hemos entendido supuestamente, Ujú, ¿no? sí, Y es humildad. ujú, Dijiste algo muy interesante acerca del evangelismo, que el discipulado y el evangelismo no van por separados, sino que el evangelismo, ahí no descubrimos como discípulos y descubrimos otras personas que pueden llegar a ser discípulos de Jesús. Yo he visto mucho una falsa jerarquía, que hay Ujú. evangelistas, ¿no? Personas que logran por su insistencia, ¿no? Y sabemos que no es así, pero que logran por su insistencia que las personas se conviertan y luego otra persona hará el trabajo menos importante de decirles qué tienen que hacer ahora. Lean este librito, hagan este curso o participen plenamente ahora de la iglesia. ¿Podrías comentar otra vez sobre esta relación que compartiendo el Evangelio también nos descubrimos como discípulos de Jesús, que no es un don para algunos pocos, sino una No, tarea de todos? es cierto, y es importante en cuanto a la jerarquía, darnos cuenta de algo muy básico. Los discipulados de Jesús, que luego se llaman apóstoles, son discipulados antes de entender y creer quién es Jesús, ¿no? Son discipulados durante toda la historia y luego, después de la resurrección, llegan a la fe cristiana. Entonces, el discipulado no sigue eh, creer y bautizarse, ¿no? Sino el discipulado es el proceso de llegar a comprender quién es Jesús. Y ese proceso sigue toda la vida, continúa toda la vida, antes de la confesión de fe, antes del bautismo y después. El discipulado es el proceso de transformación continua. La santificación es otro término que usamos, pero no tenemos que dividir todo en segmentos específicos y limitados para entender que no hemos llegado, no somos la imagen de Jesús todavía, estamos en proceso. Y todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, incluso lo que está haciendo en las vidas de nuestros seres queridos, nos transforma. Y cuando tenemos amigos, vecinos, familiares que están en proceso de también llegar a la fe y luego están en ese momento que nosotros muchas veces estamos como el padre del hijo poseído que dice, creo, ayúdame con mi falta de fe, ¿no? Estamos en proceso, creemos, pero no, sí, pero no. Y el discipulado es eso, continuamente estamos creciendo como estudiantes, como aprendices de Jesús. Me llama mucho la atención que ustedes en su libro escogieron este tema como la base principal para, para decir quiénes somos actualmente como cristianos y también como un punto de partida para hacia dónde vamos, ¿no? Como movimiento, como cristianos. Algo que me gustó mucho, que me fascina, es que ustedes descartan antes de nada que no vamos a ser identificados por las prácticas que tenemos en común. Por ejemplo, bueno, somos todos nosotros cuatro, aunque participan de otras denominaciones, pero somos de la Iglesia de Cristo, donde nos conocemos por ciertas prácticas en el culto específicamente, que son distintas a otras denominaciones. Y ustedes desde el principio descartan que esas prácticas en sí son la base o son como la característica que más nos identifica. Eh,
sino que ustedes identifican más una visión teológica, ¿no? Que es tanto una visión teológica distinta como una visión teológica que nos une a muchas iglesias con las cuales en el pasado no hemos compartido tanto por pensar que somos de diferentes tradiciones teológicas. Así que no sé si puedes hablar un poco acerca de el papel de la teología y del discipulado como la base de esa visión para el futuro. Si queremos decir quiénes somos ahora y hacia dónde vamos como miembros de la Iglesia de Cristo, como miembros de cualquier denominación, ¿por qué es un buen punto de partida el discipulado y la teología? Sí. Bueno, voy a ser franco y no quiero ofender, pero siempre hay el riesgo, ¿no? Pero no es mi intención. Échale, brother. Para mí es muy difícil de entender por qué nos vamos a definir por prácticas. Muy difícil. Por ejemplo, la práctica de las iglesias de Cristo de cantar sin instrumentos músicos, ¿no? Es cierto desde el perspectivo sociológico que los de afuera nos pueden mirar y nos pueden definir de esa manera. Y está bien, o sea, es correcto, pero para mí teológicamente no tiene nada de sentido pensar que esa lista de prácticas históricas van a definirnos como una tradición. Nosotros, si aceptamos eso, estamos aceptando que el discipulado no es de la persona de Jesús, sino de ciertas prácticas, ciertas maneras de llevar a cabo el servicio del culto o cosas como el bautismo, que son prácticas que son muy importantes para nosotros y se puede encontrar en el libro la razón por varias de esas prácticas, razones teológicas por esas prácticas. Pero no vamos a identificarnos, definirnos por prácticas que son conclusiones eh, de otro proceso más básico, un proceso de seguir a Jesús y de reflexionar sobre las implicaciones y los significados de Jesús y de la voluntad de Dios revelada a través de Jesús. Tenemos que poner a Jesús en el centro primeramente. Y bueno, permíteme explicar un poquito de lo que estamos proponiendo en el libro, ¿no? Las tradiciones teológicas de la historia del cristianismo. Para ninguno de los tres autores son grandes errores, son el enemigo, son nada de eso para nosotros. Son maneras diversas de expresar la fe y de buscar el entendimiento, ¿no? Entonces, hacemos una comparación con unos corrientes principales de esa historia teológica. Los metodistas, por ejemplo, tienen una teología que cohere a un tema principal, que es la santidad, ¿no? Los de la tradición de la reforma, los reformados, también tienen una teología que cohere a un concepto central, que es la soberanía de Dios, ¿no? Y esto es lo que da cohesión a todo lo que hablan. Estos días, después de la modernidad, no nos gusta hablar mucho del sistema, ¿no? La teología sistemática tiene un sabor un tanto problemático, ¿no? Pero si dejamos a un lado esa metáfora y hablamos de cohesión, hablamos de algo que todas las partes están relacionadas correctamente o bien lógicamente, estamos hablando de un sistema en otro sentido. Y para nosotros,
en las iglesias de Cristo, tal vez si nos atrevemos a hablar de todo el movimiento de Stone Campbell, el discipulado es el corazón ahí. Este deseo de seguir a Jesús antes de todo y que todo lo demás salga de nuestro discipulado. Esto es para nosotros el pegamento, lo que hace coherir todo lo demás. Entonces, esa es la propuesta al nivel teológico, ¿no? Que vamos a hablar de varios temas en relación siempre con el discipulado a Jesús. Y da cierto sentido al proyecto, ¿no? La otra parte de la propuesta es que cada tradición tiene un juego de énfasis. No, ninguna tradición realmente contempla todo a la vez. Y es la combinación de ciertos énfasis, de ciertos enfoques, que realmente da la característica de una tradición de razonamiento teológico. Entonces, alrededor del discipulado estamos proponiendo 6 enfoques que para nosotros caracterizan históricamente y deben caracterizar en el futuro la conversación teológica en las iglesias de Cristo. Ahora, esto mismo no quiero limitarme solamente a las iglesias de Cristo en esta conversación. Es un modelo del proceso de razonamiento teológico que se debe llevar a cabo en el sentido correcto de la palabra tradicional, ¿no? La tradición es una comunidad y es es un proceso continuo de búsqueda, de entendimiento, ¿no? En la cual formamos parte nosotros. Entonces, estamos buscando avanzar una conversación que se ha estancado en gran parte. En estos días, en nuestra tradición, tal como en otras, hay esto lo que se llama crisis de identidad, ¿no? Es un estancamiento en la teología. Decir que no sabemos quiénes somos, es decir, no sabemos relacionarnos al yo del movimiento con lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Las cosas están cambiando muy rápidamente, las maneras antiguas de hacer las cosas no nos están sirviendo. O sea, podemos seguir haciendo lo mismo, pero obviamente no está funcionando para nosotros. Falta algo. Entonces llegamos a este momento de decir, ¿quiénes somos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo debemos pensar? ¿No? Aquí están estas preguntas, estas preocupaciones que llevamos a la teología, al estudio dedicado de la teología. Buscando una propuesta para la iglesia en general, hemos escrito el libro para decir, mira, empecemos con el discipulado. Y luego desde estos lugares particulares, y estamos jugando un poquito ahí con un término latín que se usa en la teología, locus, ¿no? Y el plural loci, significa lugar, ¿no? Y en la teología hay ciertos lugares. La cristología es un lugar, la escatología es un lugar, etcétera, ¿no? Seleccionando estos lugares para ejercer la reflexión teológica en combinación empieza a darnos un sentido más claro de quiénes somos, cómo vamos a responder a nuestros contextos nuevos o que continuamente están cambiando y qué sigue, qué buscamos en el futuro, qué está en el horizonte,
desde este lugar. En otras palabras, la teología debe ser un punto de vista para interactuar y ver nuestro mundo. Siento que todos somos como unos perritos que están comiendo del mismo plato, que nos estamos tratando de balancear un poco, pero todos tenemos un montón de preguntas. No sé si me permitan hacer otra preguntita más acerca de este tema, porque algo bueno, que se está hablando mucho en cuanto al el futuro de la iglesia, no me refiero a la iglesia de Cristo, sino a la iglesia cristiana evangélica, es que el centro de gravedad de la iglesia ha cambiado. No es que está cambiando, sino que ya ha cambiado y que ahora el centro de gravedad del cristianismo no se encuentra ni en Europa ni en Estados Unidos, sino que se encuentra más en Nigeria. O sea, está más cerca de Nigeria que está a Norteamérica o a cualquier otra parte del mundo. Es decir, que el crecimiento eh, más fuerte, el crecimiento más rápido del cristianismo está sucediendo en el sur del mundo. Entonces, estamos hablando acerca del futuro de las iglesias de Cristo o de la iglesia evangélica también, pero al mismo tiempo hay más miembros de la iglesia de Cristo en la India que en Estados Unidos actualmente, si no me equivoco. Me pueden Correcto. corregir que estoy equivocado. Y va a haber más miembros de la iglesia de Cristo también en África y en América Latina que en Norteamérica. Capaz ya es así, ¿no? Pero si no, en las décadas que vienen, vamos a ver que va a haber un cambio completamente en cuanto a el centro de gravedad también para nuestro movimiento teológico. Entonces, quiero que nos digas un poco acerca de cuáles son las bendiciones de ese cambio y cuáles son algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta como cristianos de un movimiento que ya no es un movimiento que, bueno, nació en Estados Unidos, ¿no? Y se ha expandido en muchas partes del mundo, pero ahora tenemos más miembros en otras partes del mundo, así que ¿cuál es nuestra responsabilidad para el futuro del movimiento, por ejemplo, en América Latina, cuando no vamos a poder depender, quizás, de Norteamérica en 40, 50, 60 años, si la iglesia sigue en declive como se está yendo hasta ahora, ¿no? Espero que cambie, pero probablemente el centro de gravedad va a estar en América Latina, en África, en Asia, en el futuro. Bueno, la bendición es que si la búsqueda del entendimiento debe pasar en el contexto del movimiento del Dios Trino, Dios está moviendo en el mundo, ¿no? Entonces ahí va a ser la energía, toda la expectativa para lo que viene, para el futuro. O sea, porque Dios está trabajando, Dios está moviendo y eso significa que o sí va a haber descubrimiento teológico, va a haber renovación del entendimiento, va a haber una visión nueva. Siempre ha pasado así y tenemos que darnos cuenta que estamos en uno de esos momentos, ¿no? Cuando la energía movió desde el este al oeste, desde Antioquía a Roma, y luego de Roma a Alemania y Francia, ¿no? Y de ahí a Estados Unidos por un tiempo corto realmente en cuanto a la historia total. Y desde Estados Unidos y el oeste al resto del mundo, y estamos en una etapa nueva. En cada uno de estos momentos históricos han salido descubrimientos y renovaciones increíbles. Y de hecho eso es lo que está pasando en el mundo hoy en día, en el mundo del sur, como
como tendemos a decir, ¿no? Bueno, entonces es una bendición esa realidad. No es una posibilidad, sino es algo que va a pasar. Pero un problema que tenemos hoy en día es que, bueno, en un sentido es el problema que siempre tenemos, que Dios utiliza seres humanos para lograr lo que quiere que pase en el mundo, ¿no? Y en el momento estamos tratando de dejar atrás la época del colonialismo. Estamos tratando de liberarnos de toda la influencia mencionaste dependencia, pero es mucho peor que dependencia, ¿no? Desde el otro lado es motivos corruptos de dominación, de control, de sacar recursos, de todo lo que ha pasado en el movimiento misionero casado con el colonialismo, ¿no? Y en nuestro deseo de dejar atrás esa herencia corrupta, estamos empeorando la división entre la tradición teológica académica y la iglesia local. Y esto tiene dos causas. Primero, la causa es que la institución académica ya forma parte de la cultura colonialista. Es parte de todo el maquinaje del oeste y los costos increíbles que existen para acceder a la institución académica, ¿no? Entonces, mucho de eso se tiene que quedar separado de una iglesia del sur que no quiere estar dependido y ligado al maquinaje, ¿no? Por otro lado, el movimiento misionero evangélico ha querido enfatizar metodologías de evangelismo que minimizan a la formación académica teológica para que el movimiento de conversación acelera entre poblaciones de baja educación, ¿no? Queremos ver un movimiento más rápido y eso significa que no vamos a introducir todo esto de estudio y libros y eso toma tiempo y hace más lento el proceso de conversión. Entonces queremos más iglesias más rápidamente y el pragmatismo que lleva ese deseo significa un divorcio entre la iglesia local y la academia. Con esas dos influencias, estamos viendo que en el sur hay una falta de recursos, hay una inequidad de acceso y hay y estamos hablando en generalizaciones, ¿no? Porque sí hay institutos muy fuertes y muy robustos y todo. Pero hablando de la Asia, la África, Latinoamérica, en general, no tengo ningún problema en observar que no hay una conversación muy viva entre las iglesias locales, los ministros locales y la tradición que no pertenece solamente al oeste colonialista, sino a una historia de 2000 años con muchas tradiciones académicas, muchas formas de estudiar, muchas formas de meditar y entrar en la vocación de contemplación. Pero no hay gran conversación ahí entre los dos. Entonces, lo que espero de las iglesias del África, la Asia, Latinoamérica, es que
en ciertos lugares donde hay tal conversación, ahí vamos a ver la explosión de innovación, de imaginación, de posibilidades nuevas. Tal cual. Creo que ya se está dando como esa conversación a nivel global, desde el sur para el sur y luego que llega al norte. Tengo varios amigos trabajando con Langham, que están escribiendo desde diferentes continentes, Sí, eclesiología, escatología. Hace poco leí un libro sobre el Evangelio de Marcos, escrito por teólogos árabes, que fue sí. traducido al castellano, que ni siquiera pasó por el inglés, no pasó por Estados Unidos. Es un argentino descendiente de libaneses que enseña teología en Líbano. O sea, hay muchas cruces súper interesantes que están sucediendo y capaz no queremos repetir esos modelos que ha llevado a la iglesia occidental norteamericana y europea al estado en que está, ¿no? Sí. Eh, Vamos Es, a ir, ajá, decime. bueno, digo, es cierto, y lo que han hecho en Langham Partnership, el trabajo de John Stott ahí, también el trabajo de Andrew Walls en la África, son sitios donde ya estamos viendo fruto, porque son 50, 60 años de trabajo ya para dar acceso a esa conversación a los hermanos y las hermanas del sur que no tendrían de otra forma, si no es por eh, el interés de los que tienen el acceso, si no es por su interés en abrir la conversación, hay pocas oportunidades y eso se nota simplemente, Jonathan, porque es cierto que ya está pasando, pero si observamos nada más los números, ¿no? Los números de cristianos y de iglesias en el sur del mundo, en contraste con los números de teólogos, de líderes de pensamiento entre esa misma población, y luego lo comparamos con los números chiquitos de cristianos e iglesias en el occidente, y el número muy grande de pensadores, de teólogos, de líderes en ese sentido, no hay un equilibrio ahí. Y si tuviéramos una cantidad adecuada para el bien de la Iglesia Mundial de teólogos del sur, sería increíble ver qué sale de todo eso. Muy bien. Greg, bueno, aunque no lo crean, tenemos 1 hora y 20 transmitiendo ya. Así que creo que Greg va a tener que regresar pronto al programa, aquí al en vivo. Antes de ir cerrando o de cerrar, quisiera rescatar 2 preguntas. Hay muchas preguntas en los mensajes y desafortunadamente por el tiempo no podemos responder a todas, así que bueno, nos disculpamos de antemano y esperamos que Greg quiera volver y que nos ayude a responder más preguntas, pero Omar Palafox pregunta, ¿puedes elaborar más sobre la teología misional como medio escatológico para encontrar práctica en el discipulado? Sí, buena pregunta. La teología misional uh, se enfoque en, se enfoca en el reino de Dios. Entonces se enfoca en una realidad escatológica. Y la presuposición de la teología misional es que el futuro reino de Dios está interrumpiendo el presente. Y lo que significa la reflexión teológica en ese sentido es involucrarnos en el futuro que se está presentando en el presente para entender mejor quién es Dios y qué está haciendo, ¿no? Entonces tenemos que ajustar nuestras formas de pensar en el presente y el futuro
para saber que el Dios eterno que ya está en ese futuro es el mismo que está trabajando hoy en día, y nosotros estamos buscando participar en el futuro ya, ¿no? No que ya está completamente aquí, y por eso es necesaria la participación, ¿no? Que Dios está colaborando con nosotros para crear el futuro pleno que ya está interrumpiendo el presente. Entonces hay momentos de paz y de luz y de amor y realizaciones de la realidad del reino de Dios que realmente son otro mundo. Y todos los que hemos experimentado esto lo sabemos, que no tiene sentido ya en comparación con la realidad que continúa, la realidad del pecado y de la desesperación y de la necesidad, de la pobreza. Entonces queremos desde si estamos hablando de la teología, queremos hacer nuestra interpretación bíblica y empezar continuar nuestra conversación sobre Dios en ese contexto de participación. Es obrar y luego reflexionar. Y por eso la teología de la liberación latinoamericana es muy importante, porque introdujo este concepto a la teología del Oriente. Digo, del Occidente, perdón. Que empezamos con la praxis y luego hacemos la reflexión. La teología misional simplemente subraya el punto que esa praxis es escatológica en su naturaleza. Es una cuestión de la irrupción del reino de Dios en el presente. Entiendo. Bueno, gracias, Greg. Siguiente pregunta dice, ¿tiene el discipulado de Jesús una mirada sociopolítica? Necesariamente, ¿no? Porque, bueno, se puede contestar de varias formas. En el libro hablamos, uno de esos lugares teológicos para nosotros en las iglesias de Cristo es la tradición de las iglesias creyentes, ¿no? Las iglesias independientes que se enfocan en la creencia, en la conversión. Y esa tradición tiende a verse como, o ver a la iglesia como una sociedad alternativa, ¿no? Una sociedad, una política alternativa. Entonces, como tenemos una forma de vida y como somos, formamos parte del reino de Dios, que es una realidad política. Necesariamente nuestra teología tiene implicaciones políticas, teológicas o teopolíticas. Ahora, eso no significa que participamos en los procesos políticos que existen en el mundo alrededor. Por decir sociedad alternativa, estamos diciendo que no queremos jugar por las reglas de la política humana. Y puede ser a veces sí y a veces no, o sea, no estamos dando una regla ahí, sino que nos vemos como una política, una realidad política como iglesia, ¿no? Y eso es seguir a Jesús, eso es poner primero otros valores, otras metas, otras formas de relacionarnos que no son parte de la política del mundo. Claro. Y la última, pero iba a decir que dos, pero bueno, vamos a hacer, como decimos en México, el pilón, como dicen en Venezuela, la ñapa, ¿verdad? No sé cómo digan en Argentina o en el Perú. La chapa.
Esa. Pero una pregunta que resumiría muchas otras preguntas que han hecho ahí en la transmisión es, ¿qué le da identidad a la iglesia del primer siglo? ¿En verdad son prácticas y creencias? ¿Qué piensas tú, Greg? ¿Qué le dio identidad a la iglesia en el primer siglo? La historia de Jesús. La historia de Jesús. La identidad humana en cuanto al individuo y al grupo es narrativa en su naturaleza. Todos vivimos según una historia. Es una historia que nos dice qué es el mundo y qué está pasando y a dónde vamos y cómo lo sobrevivimos. Esa historia de Jesús volvió a ser el corazón ardiente de la iglesia. Esa historia nos dice dónde estamos, quiénes somos, cuál es el problema, etc. Gracias. Muy bien. Bueno, última pregunta y como para terminar, porque ya llevamos bastante tiempo, pero qué alegría de verdad poder compartir con vos. Muchos cristianos tienen miedo de profundizar en las escrituras porque creen que en cuanto se acercan a la Biblia van a dejar de ver la realidad, ¿sí? Van a dejar de preocuparse por los pobres, van a dejar de preocuparse por el pan de cada día que carecen algunos hermanos. Y hay una cita que Justin tradujo de tu libro que dice, cuando leemos la Biblia, tiene importancia quiénes somos, paréntesis, como personas que buscan a Dios y las virtudes cristianas, y dónde estamos, como personas que participan en la misión de Dios, particularmente en los lugares humildes y entre los más vulnerables. ¿Cómo puede el discipulado y una hermenéutica bíblica sana ayudarnos a ver tanto a Jesús como al pueblo que nos rodea? Porque ahí está Jesús. Jesús está ahí con los pobres, con los marginados, con los necesitados. Y lo encontramos y lo conocemos con ellos, en solidaridad con ellos. Y ese reconocimiento de Jesús en ellos nos ayuda luego a regresar al texto y entender más al Dios revelado en la palabra de Dios. Genial, me encantó. Bueno, muchas gracias, Greg. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy por las preguntas. Perdón que no pudimos responder a todas las preguntas, de que tuvimos muchas y muchas que no pudimos hacer, porque en realidad es bastante interesante el tema. Así que otra vez muchas gracias, Greg, por acompañarnos y esperamos seguir dialogando con vos y con muchos Muchísimas más. gracias, me encantó mucho y bueno, ojalá nos vemos pronto. Eso. Bueno, que Dios le bendiga. Igualmente.